Entonces, chiquillos, una preguntita. Pregunta 3. Un sujeto sufre una hemorragia aguda perdiendo más de un 10% del volumen sanguíneo. Hace ajustes automáticos para restituir la volemia en su nivel normal. Una de las cosas que me faltó decirles, chiquillos, es que la hormona antidiurética, chiquillos, actúa principalmente en estímulos superiores a la pérdida del 10% del agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque principalmente si perdemos un 1% del agua, vamos a principalmente preponderar la secreción de aldosterona, que es esta que está acá. Pero si perdemos más del 10% del agua, más del 10%, lo que va a pasar es que va a preponderar la acción de la hormona antidiurética, se va a disparar su acción. Y eso va a permitir un aumento increíble de la absorción de agua. Entonces, chiquillos, un sujeto que sufre una hemorragia aguda perdiendo más de un 10% de su volumen sanguíneo hace ajustes automáticos para restituir la volemia a su nivel normal. Para ello, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activa el sistema nervioso autónomo simpático, aumenta la secreción de hormonas antidiuréticas. Tienen 30 segundos para responder. Ya, chiquillos, son todas. ¿Por qué? Porque por un lado, si tenemos una pérdida grande, o sea, mayor al 10% del volumen sanguíneo, se activan todas las cuestiones, chiquillos. Si tenemos menor al 10%, principalmente los que preponderan son la aldosterona y el simpático. Por eso, ¿se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí. Porque para aumentar la reabsorción de sodio. Y si ustedes recuerdan, la reabsorción de iones acarrean agua y eso aumenta y eso favorece la reabsorción de agua. ¿Se estimula el simpático? Sí, porque si tendremos volumen, baja la presión. Y al bajar la presión, ¿y cómo bajamos la presión? Es contrayendo los vasos sanguíneos. ¿Cómo? A través del simpático. ¿Aumenta la secreción de hormona antidiurética? Sí, por lo que ya hemos visto. Es más de 10%, por lo tanto la hormona antidiurética dispara su acción. Por otro lado, chiquillos, tenemos otra forma de regular la homeostasis, que es a través de situaciones de estrés. Por un lado tenemos la termorregulación, como habíamos visto en clases pasadas, chiquillos, en clases de receptores. Tenemos receptores de calor, o sea, termorreceptores cutáneos, externos, o sea, de la piel, y termorreceptores en el hipotálamo, internos. Si ustedes recuerdan, el hipotálamo es el principal centro de comando para la regulación del calor en el organismo. Por lo tanto, el centro elaborador de la respuesta del organismo ante cambios de temperatura es el hipotálamo principalmente. ¿Y cómo actúa? Como ya lo hemos visto, secretando hormonas tiroideas para aumentar la actividad metabólica, estimulando la glándula sudorípara o inhibiéndolas, dependiendo del caso, y estimulando la contracción o dilatación de vasos sanguíneos. Y por otro lado, el simpático y el parasimpático también actúan a nivel de musculatura esquelética, produciendo el clásico temblor en caso de frío. Por ejemplo, aquí tenemos los esquemas generales. Si disminuye la temperatura, se descensan los termorreceptores externos. Esa disminución de temperatura se va al centro termolador en el hipotálamo. Y por una parte, estimulamos la secreción de hormona tiroidea con este eje que ya conocen y aumenta la actividad metabólica. Y por otro lado, tenemos el simpático, en el cual se van por un lado al músculo liso de los vasos sanguíneos, a los vasos sanguíneos básicamente. Y eso aumenta la contracción de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque los contrae. Por un lado, prepondera la distribución de sangre en los vísceras centrales y por otro lado, contraer el vaso aumenta la turbulencia del fluido dentro del vasito y eso genera más calor. Y por otro lado, tenemos el músculo esquelético, el cual produce los movimientos voluntarios y los calofríos famosos. O sea, empiezan a tiritar. Todo esto, chiquillos, se traduce en un aumento del calor corporal. Y por otro lado, si aumenta la temperatura, la misma cuestión, se alzan los termorreceptores, van al hipotálamo y el principal que actúa son los nervios simpáticos. ¿Cómo? Mediante la glándula sudorípara, sudan cuando hace calor. En el músculo liso los vasos sanguíneos se dilatan para hacer el fluido menos turbulento, más estable, más ordenado, para no generar tanto calor. Y en el músculo esquelético disminuyen su actividad muscular para no generar tanto calor. Y eso disminuye el calor corporal. Por otro lado, chiquillos, tenemos la regulación de la calcemia. La calcemia es la concentración de calcio en la sangre. ¿Y quiénes lo regulan? Esto es un recordatorio de endocrino.
por un lado está la paratormona, que lo que hace es responde ante una baja en el calcio. ¿Por qué? Porque es hipercalcemiante, se produce en la paratiroides, induce el paso de calcio a la sangre desde los huesos. Eso es un proceso llamado resorción ósea. También actúa a nivel de riñones e intestinos para aumentar la reabsorción de calcio, pero principalmente actúa a nivel de los huesos. Después tenemos el calcitriol. El calcitriol es un derivado de la vitamina D. ¿Se acuerdan? En clase de ojo vimos la A, aquí está la D. La D forma el calcitriol y también es hipercalcemiante. ¿Por qué? Porque una baja del calcio aumenta la estimulación de absorción de calcio a nivel intestinal. Y por otro lado tenemos la calcitonina. Y la calcitonina, chiquillos, ustedes pensarían por el nombre, si se llama calcio, ¿aumentaría el calcio? No, disminuye el calcio. En respuesta a un aumento del calcio, estimula a los huesos para que capten el calcio. Y por otro lado, estimula al riñón para que lo elimine. Por otro lado, chiquillos, tenemos la hipocalcemia y la hipercalcemia. Esto un poco para resumir. La hipocalcemia, chiquillos, es una condición más peligrosa porque puede actuar a nivel del sistema nervioso central y generar compromiso de conciencia. Si disminuye el calcio a nivel del plasma, eso estimula la paratiroides y el riñón. ¿Para qué? Porque por un lado la paratiroides genera hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, la PTH, aumenta la absorción intestinal de calcio, aumenta la resorción, Esto es resorción. Aumenta la resorción ósea del calcio y eso también, la hormona paratiroidea aumenta la reabsorción tubular de calcio y eso en sumatoria, esto significa sumatoria, se encargan de contrarrestar la baja del calcio. Y por otro lado el riñón genera el calcitriol y el calcitriol aumenta la absorción intestinal de calcio y estimula, y eso sería. Por otro lado, chiquillos, tenemos la hipercalcemia, que es menos grave, en el cual principalmente actuamos a nivel de tiroides. Y en la tiroides, chiquillos, estimula la calcitonina. ¿Y la calcitonina qué permite? Aumenta la reabsorción ósea. Esto es reabsorción ósea. La reabsorción ósea es que aumente la reabsorción de los huesos. Esto es una flechita para arriba, por si acaso, para arriba. Y por otro lado, disminuye la reabsorción tubular de calcio. ¿Esto con qué fin? Con que los huesos absorban más el calcio y el riñón elimine más calcio. ¿Para qué? Para disminuir la concentración de calcio en el plasma. O sea, contrarresta esta condición de hipercalcemia. Por otro lado, chiquillos, algo importante que ya hemos visto es la regulación de la glicemia. La glicemia, ¿quién la regula principalmente? Una glándula endocrina llamada páncreas. En respuesta a un nivel bajo de glucosa o un nivel alto de glucosa. Si tenemos baja glucosa, se estimulan las células alfa del páncreas secretando el glucagón. ¿Y el glucagón qué permite? Que el hígado descargue más glucosa en la sangre. En cambio, si hay un aumento de glucosa en sangre, se secreta insulina. Y la insulina se secreta por las células beta y hace que las células de su cuerpo, principalmente los músculos, aumenten la captación de glucosa, disminuyendo la glicemia. O sea, los niveles de glucosa en sangre. Ahora, tienen que entender lo siguiente, chiquillos. La patología de diabetes es una condición sumamente importante que entiendan, porque si yo tengo glucosa en sangre, esa glucosa en sangre tiene que ser ocupada por el organismo para las funciones básicas. Ustedes saben que la glucosa permite el ciclo de Krebs, permite la regeneración de ATP. Sin glucosa las células se mueren. ¿Qué ocurre, chiquillos? Que si yo tengo una condición en que no reabsorba glucosa, como es la clásica ausencia de insulina, las células se me van a empezar a estresar demasiado. Tanto así que se van a empezar a morir una por una. ¿Quién se encarga de esto, de que no pase eso? La insulina, porque la insulina permite la mayor absorción de glucosa en las células. ¿Y qué patología clásica produce que haya un exceso de glucosa de manera continua en la sangre? Es la diabetes. Y la diabetes, chiquillos, existe la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. La diabetes tipo 1, chiquillos, se da más en personas muy jóvenes. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 se da más por fenómenos de destrucción de las células beta del páncreas, estas que están acá. ¿Y por qué se destruye? Porque el sistema inmune de nuestro cuerpo detecta las células beta como algo extraño. Y por eso, chiquillos, es que se les pitean tan jóvenes. Y por otro lado, chiquillos, tenemos la diabetes mellitus tipo 2.
La diabetes mellitus tipo 2, chiquillos, lo que produce al fin y al cabo es que aumente la resistencia a la insulina de los tejidos del cuerpo. Entonces, al aumentar la resistencia a la insulina de los tejidos del cuerpo, chiquillos, lo que vamos a tener es que vamos a tener que secretar más insulina para que hagan su acción. Y eso a la larga va a estresar al páncreas. Y al estresar al páncreas se va a empezar a destruir. Y eso genera, chiquillos, de que ambas enfermedades a la larga dependen de insulina. La diabetes mellitus tipo 1 siempre depende de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, por lo general, partimos con fármacos como la metformina que aumentan la sensibilidad a insulina en los tejidos periféricos. En cambio, después, cuando ya se empiezan a estresar en las células del páncreas porque necesitan secretar más insulina de lo normal, ya es cuando necesitamos insulina. Y aquí surge la diabetes, chiquillos. Y como bien les decía, la diabetes tiene síntomas característicos. Las 3 P: polidipsia, poliufagia y poliuria. O sea, el paciente tiene mucha sed, tiene mucha hambre y tiene mucha orina. Ahora, ¿por qué polidipsia y poliuria y polifagia, qué quiere decir? Porque al no ingerir glucosa, el sistema hace como que no estuviera ingiriendo energía. Entonces nos pide siempre agua y nos pide siempre comer. Y por otro lado, chiquillos, el tener mucha glucosa en sangre, la glucosa también atrae agua. Y como la glucosa empieza a atraer agua, al filtrarse la glucosa en la cápsula de Bowman, en los glomérulos, eso también atrae el agua consigo. ¿Y eso qué provoca al final? Una poliuria. ¿Por qué? Porque atraemos más agua hacia el riñón. Y eso genera que se pierda más. Y eso también favorece de que se genere polidipsia, porque estamos perdiendo mucha orina. Y por el tema de que no estamos consumiendo glucosa, el organismo empieza a consumir todos los recursos que tiene y por eso empiezan a perder peso. Y por otro lado, ¿qué pasa? Hay cansancio, hay problemas sexuales, hay visión borrosa, ¿se acuerdan de las cataratas? Y eso es un problema. Y otro problema es la retinopatía diabética. Eso lo podemos ver más adelante. Existe la diabetes por el azúcar, que les decía, la diabetes mellitus clásica, que puede ser tipo 1 y tipo 2. Y la otra diabetes que existe es la diabetes insípida. ¿Y por qué se llama diabetes insípida? Porque aquí lo que tenemos no es que no tengamos insulina, es que no tenemos hormona antidiurética. Y al no haber hormona antidiurética, el riñón pierde orina como quiere. Y eso que genera que los pacientes tengan polidipsia y poliuria. No pueden dejar de tomar agua porque siempre tienen sed, porque están botando mucha orina. Esto es un poco la información que ya les aclaré. Pueden leerla detenidamente en sus casas. Y esto también es lo que ya hablamos de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Aquí en un resumen, que la diabetes tipo 1 aumenta la glucosa sanguínea y como no tenemos células beta desde el principio no tenemos insulina. Y por otro lado, en la diabetes tipo 2, principalmente la insulina es ineficiente al actuar en los tejidos periféricos del organismo. Y eso inhibe la acción adecuada para bajar la glucosa en sangre. Y esta es la diabetes insípida, en el cual hay lesiones a nivel de hipófisis o hipotálamo o mutaciones que provocan una ausencia en la secreción de ADH. Y entonces inhibe la retención de agua y la orina bota mucha agua y está muy diluida. Por lo tanto, a diferencia de diabetes por azúcar, no hay niveles altos de glucosa ni en la sangre ni en la orina. Recuerden que en la orina, si hay mucha glucosa en sangre, la glucosa no se reabsorbe adecuadamente porque los transportadores de los túbulos de glucosa se ven sobrepasados. Y entonces por eso aparece glucosa en la orina de los pacientes.